En medio del caos total, ella se levantó con la calma de quien ya ha enfrentado lo imposible. Al final, un gesto simple. Le pasó la pluma al oficial, pero algo más llamó la atención. El anillo oscuro en su dedo, con un significado que nadie imaginaba. ¿Quieres saber qué revela este gesto y este anillo sobre Eva y cómo salvó la misión? Suscríbete ahora y descubre el misterio detrás de este momento. El mayor Davis operaba bajo la creencia de que el desdén era una herramienta de precisión, y esa, mañana, la estaba afilando para que todos la viesen. El centro de operaciones era su teatro, y la simulación de guerra con drones, su obra maestra. Cada oficial en la sala era una audiencia cautiva, pero su verdadero enfoque, su objetivo, era la capitán Eva Rostova. Él la mantenía en la periferia de su visión, una figura silenciosa que en su mente representaba todo lo flácido y administrativo en el ejército. Antes de iniciar el escenario, hizo un esfuerzo por proyectar su voz. Capitana, sé que su especialidad son los informes, pero trate de seguir el ritmo. La verdadera acción es un poco más compleja que los sellos y las firmas. La frase fue diseñada para cortar, para ponerla en su lugar antes incluso de que apareciera la primera falla del sistema en la pantalla. Eva recibió el golpe sin moverse, su cuerpo perfectamente inmóvil en su silla. Si Davis esperaba una reacción, un rubor de vergüenza, una mirada irritada, no recibió nada. Pero detrás de esa quietud, su mente no estaba impasiva. Estaba operando con la eficiencia fría de un procesador cuántico. No escuchaba sus palabras como un insulto, sino como un dato de diagnóstico. La arrogancia del mayor era una variable de riesgo, un punto ciego en el plan de la misión. Su mirada recorría los monitores, absorbiendo la telemetría, las condiciones climáticas simuladas, la frecuencia cardíaca del piloto. Y en medio de toda esa avalancha de información, vio la fisura, una pequeña, diminuta falla en la premisa de la simulación, invisible para todos, pero flagrante para quien sabía exactamente dónde buscar. La simulación comenzó con una perfección irritante. El drone deslizaba por el cielo digital con la gracia de un ave de rapiña, respondiendo a los comandos del piloto con una precisión impecable. El mayor Davis caminaba por la sala como un maestro dirigiendo su sinfonía, con una sonrisa satisfecha, deteniéndose ocasionalmente para dar palmadas en la espalda a un técnico o lanzar una mirada de «te lo dije» hacia Eva. El piloto contratado, un veterano con miles de horas de vuelo, se sentía relajado, casi aburrido. Fue entonces cuando la fisura que Eva había notado comenzó a manifestarse. Una pequeña oscilación en la telemetría, un retraso de un microsegundo en la respuesta del alerón. El piloto frunció el ceño por un instante, atribuyendo la falla a un error trivial del software. Davis ni siquiera lo notó, demasiado ocupado disfrutando de su autoridad, y entonces el infierno se desató. La pequeña oscilación no era un error, era el primer síntoma de un colapso catastrófico en cascada. Un sistema crítico de navegación se apagó, seguido por el control de vuelo, y en segundos toda la interfaz del piloto se transformó en un enjambre de alertas rojas y datos corruptos. El dron estaba ciego, sordo y cayendo en picado. El pánico helado se apoderó del piloto experimentado. Sus dedos bailaban sobre los controles muertos, su cerebro gritaba comandos que sus músculos no podían ejecutar. El silencio tenso de 1900, la sala fue rasgado por el sonido agudo de las alarmas de colisión inminente. La compostura de Davis se deshizo como vidrio. «Recupere el control. ¿Qué diablos está pasando allí?», gritó, pero su voz no tenía autoridad, solo la delgada y frágil línea del miedo. Todo el equipo se congeló, observando el icono del drone caer en la pantalla, esperando una orden que no llegaría. En medio del caos creciente, un sonido se destacó, no por su volumen, sino por su normalidad.
el leve arrastre de una silla sobre el suelo. La capitán Eva Rostova se levantó. No corrió, no gritó, no mostró la menor urgencia. Con pasos medidos y una calma que parecía distorsionar el aire a su alrededor, caminó hacia el asiento del piloto. El pánico de Davis era un ruido blanco que ella parecía no escuchar. Algunos técnicos, con los ojos desorbitados, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, desviando su atención de la pantalla caótica hacia la figura silenciosa que se movía con un propósito inquebrantable. Su movimiento era tan anómalo en medio de ese desorden que funcionó como un imán, atrayendo todas las miradas y silenciando las conversaciones paralelas de pánico. Ella era un punto de orden en un universo de entropía. Al llegar a la estación de control, posó suavemente su mano sobre el hombro del piloto, que temblaba incontrolablemente. Él se encogió con el toque, pero miró hacia arriba, y al ver su rostro, su resistencia se deshizo. Sin una palabra, se apartó, cediendo el lugar. Eva se sentó, su cuerpo encajando en la silla como si hubiera sido moldeado para ella. Sus ojos, de un azul profundo y calculador, se fijaron en la avalancha de datos sin sentido que fluía por la pantalla. Con las manos suspendidas sobre los controles muertos, su voz sonó, no alta, pero con una claridad que cortó el sonido de las alarmas y el desespero en la sala. «Yo tengo el control». El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado, mientras todos contenían la respiración, observando lo imposible a punto de suceder. Las manos de Eva se movieron y toda la sala contuvo la respiración. No había duda, ni un solo movimiento desperdiciado. Sus dedos bailaban sobre los controles inertes, realizando microajustes que, en teoría, no deberían tener ningún efecto. Pero el drone, que antes caía en una espiral caótica, comenzó a responder. Por dentro, la mente de Eva no estaba pensando en comandos de vuelo. Ella estaba sintiendo la física. Procesaba las corrientes de aire digitales, la resistencia, el arrastre y la poca sustentación que quedaba, no a partir de los instrumentos funcionales, sino del flujo de datos corruptos, interpretando el caos como si fuera un lenguaje nativo. No estaba pilotando un drone, estaba guiando una hoja de metal en caída, usando la gravedad como su timón y el viento como su motor. La caída vertiginosa comenzó a aplanarse, transformándose en un planeo empinado, pero controlado. El cambio en la trayectoria del drone, el paso del caos a un control imposible, fue lo que finalmente rompió el trance del Mayor Davis. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una ola de furia y humillación. La mujer que había ridiculizado públicamente estaba, en ese mismo momento, desmantelando su autoridad y su reputación frente a todo su equipo. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, su voz alta y llena de veneno. «No estás calificada para esto. Sal de ahí». Las palabras resonaron en la sala tensa, pero fueron recibidas con un absoluto silencio. Eva no se giró. No. Parpadeó. No dio ningún indicio de que lo hubiera oído. Su concentración era tan total, su enfoque tan absoluto, que el mayor y su rabia simplemente dejaron de existir en su universo. La ira de Davis se disolvió en el aire, ignorada por todos. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla principal, donde se estaba impartiendo una lección magistral silenciosa. Eva no solo estaba evitando un desastre, estaba bailando con él. Con el drone ahora planeando de forma estable, sus manos se movían con una economía de gestos que rozaba lo sobrenatural. Ella usaba el terreno digital frente a ella, leyendo las corrientes de aire invisibles que subían de los valles y bajaban de las colinas para esculpir su trayectoria. El piloto contratado, junto a un Davis paralizado, se inclinó hacia adelante con los ojos desorbitados. Ya no veía una falla en la simulación, estaba presenciando arte. En su mente repasaba los manuales, las leyes de la física,
todo lo que había aprendido en 20 años de carrera, y nada explicaba eso. El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido de los servidores parecía un trueno. El dron descendió del cielo digital no como un trozo de metal cayendo, sino como una pluma guiada por una mano invisible. Pasó rozando una cordillera utilizando la corriente ascendente de aire para ganar los últimos metros de planeo que necesitaba. Luego, alineado con una franja de tierra plana, tocó el suelo. No hubo impacto, ni sacudida. El tren de aterrizaje tocó la tierra con una suavidad absurda, y la máquina se deslizó otros 200 metros antes de detenerse, intacta, perfecta, en un silencio absoluto. La pantalla parpadeó, mostrando el mensaje «Simulación concluida». Fue solo entonces que el piloto contratado liberó el aire que ni siquiera sabía que estaba reteniendo, susurrando para nadie en particular: «No puede ser, nadie puede hacer esto». Eva se desconectó de la silla con un movimiento fluido. La adrenalina y la admiración que paralizaban a Pablo 200. Todos en la sala parecían no afectarla. Su rostro estaba sereno, sus hombros relajados. Notó una pluma que había caído al suelo durante la conmoción. Se agachó para recogerla con un gesto simple y caminó hacia el general Thorne, que observaba todo desde su posición elevada, su rostro una máscara de asombro contenido. Atravesó la sala, el sonido de sus pasos firmes siendo lo único que se atrevía a llenar el vacío. Al llegar, extendió el informe posterior a la simulación hacia él. Un procedimiento estándar, un acto de normalidad tan profundo que resultaba casi surrealista. Para ella, el evento había terminado. Era hora de completar la papeleo. El general Thorne, un hombre que ya había presenciado combates reales y proezas de valentía, aún intentaba procesar la magnitud de lo que sus ojos acababan de presenciar. Levantó la mano mecánicamente para aceptar el informe que Eva le ofrecía, pero algo lo hizo detenerse. Su atención fue capturada, no por el informe, sino por su mano. Específicamente por un anillo simple y oscuro en su dedo. No tenía joyas ni adornos, solo el color mate de un metal extrañamente familiar. Al enfocar su mirada, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ese diseño, esa textura, ese material, lo conocía. Era un anillo de segador, forjado a partir de la turbina de un motor que falló en pleno vuelo. Un símbolo usado solo por aquellos que enfrentaron la muerte segura en una cabina de pilotaje y aterrizaron el ataúd metálico con seguridad. En ese instante, la mente del General Thorne, acostumbrada a estrategias y probabilidades, fue inundada por una claridad abrumadora y escalofriante. Todo encajó. La calma de ella bajo el desprecio de Davis no era sumisión, era paciencia. Su caminata silenciosa hasta el panel no fue un acto de insubordinación. Fue la respuesta de una experta asumiendo su puesto. La precisión sobrehumana, la forma en que ignoró el pánico a su alrededor. No era arrogancia, era el enfoque absoluto de alguien que ya había estado en un verdadero infierno y regresó para contar la historia. Se dio cuenta con un peso en el estómago de que no solo habían presenciado una simulación exitosa. Acababan de ver a un fantasma en acción, una maestra en su oficio, oculta bajo el disfraz de una burócrata. La mano del general, que estaba a centímetros del informe, retrocedió. Sus hombros se enderezaron y su postura, antes la de un observador superior, se convirtió en la de un soldado ante la realeza. Frente a toda su unidad, en un silencio que ahora estaba cargado de reverencia, el general Thorne levantó la mano derecha a la frente en una perfecta salutación militar. El gesto fue nítido, preciso y cargado de un significado que todos en la sala entendieron al instante. Un general no hace una salutación a un capitán, a menos que ese capitán no sea solo un capitán. Era un reconocimiento de maestría,
una disculpa silenciosa en nombre de su unidad y una demostración de respeto que trascendía cualquier rango o no protocolo. Al otro lado de la sala, el mayor Davis observó la escena. La salutación del general no fue un sonido, pero la sintió como una onda de choque física que lo golpeó en el pecho, robándole el aire. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo pálido, solo para regresar un segundo después con la fuerza de una marea, subiendo por su cuello e inundando sus mejillas con un calor rojo y vergonzoso. Cada mirada en la sala, que antes era de admiración hacia él, ahora parecía de lástima o desprecio. Todo su orgullo, su autoridad cuidadosamente construida y su autoimagen de experto fueron pulverizados en un solo instante, por una mujer que él consideraba menos que nada. Él no era el protagonista de ese día, era el tonto, el obstáculo cómico en la historia de otro. Más tarde, cuando la sala de operaciones ya estaba casi vacía y el zumbido de la admiración se había calmado, Davis encontró a Rostova en un pasillo silencioso. Ella estaba mirando por la ventana, tan serena como si el día hubiera sido perfectamente normal. Se acercó lentamente, sus pasos ya no eran firmes y arrogantes, sino vacilantes. Por un momento, solo estuvo allí, la guerra interna visible en su rostro. Finalmente, habló, la voz baja, sin el tono de mando que le era habitual. «Me equivoqué, capitán», dijo, las palabras pareciendo tener un sabor amargo en su boca. «Le pido disculpas». No esperaba una respuesta larga, y no la recibió. Eva solo se giró ligeramente, le hizo un gesto con la cabeza casi imperceptible y volvió a mirar por la ventana, cerrando el tema. La historia de lo que ocurrió en la sala de operaciones ese día no necesitó un informe oficial para esparcirse. Viajó por los pasillos de la base a la velocidad de la luz, llevada por las voces susurradas y llenas de admiración de todos los que fueron testigos. En menos de 24 horas, la falla catastrófica del sistema fue rebautizada en los pasillos. Se convirtió en el desafío Rostova. Se convirtió en el nuevo estándar. Dorado, el escenario imposible que los pilotos más arrogantes intentaban superar en el simulador, solo para fallar estrepitosamente. Su nombre, antes asociado a papeleo y burocracia, ahora era sinónimo de una excelencia casi mítica, un fantasma de competencia que acechaba e inspiraba a todos los que vestían un uniforme de vuelo. El anillo oscuro en el dedo de Rostova, antes invisible para todos, se convirtió en el centro de la leyenda. No era el brillo de las medallas en el pecho de Davis lo que los jóvenes reclutas empezaron a admirar, sino la simplicidad mate de ese anillo. Se convirtió en un símbolo mucho más poderoso que cualquier condecoración oficial. Representaba la calma bajo una presión inimaginable, la maestría que no necesita audiencia y la verdad de que la habilidad real es silenciosa, mientras que la incompetencia casi siempre es ruidosa. Su historia se convirtió en una parábola enseñada en las primeras semanas de entrenamiento, una lección fundamental sobre cómo la verdadera fuerza no está en el rango que ostentas, sino en lo que eres capaz de hacer cuando todos los sistemas fallan y te quedas solo con tus manos y tu mente. ¿Y la capitán Rostova? Ella siguió siendo la capitán Rostova. La reverencia en los ojos de los oficiales que pasaban por ella en los pasillos no cambió su postura. Los pilotos más jóvenes que ahora la miraban con una admiración casi religiosa, no la hacían sonreír con orgullo. Continuaba entregando sus informes a tiempo, su caligrafía impecable, su escritorio perfectamente organizado. La leyenda creció a su alrededor, pero nunca la penetró. Para Eva, lo que sucedió en el simulador no fue un acto de heroísmo. Fue simplemente la solución correcta a un problema planteado. Su calma no era un disfraz para una habilidad secreta, simplemente era su naturaleza. No estaba ocultando ser una leyenda.
simplemente no se consideraba una. Al final, la historia de Eva Rostova se convirtió en algo más que una historia de un aterrizaje. Imposible. Se convirtió en un testamento, la prueba de que la competencia no necesita un altavoz y que la humildad puede ser el arma más afilada en la sala. El mayor Davis terminó siendo transferido, no como castigo, sino porque él mismo lo pidió, incapaz de servir a la sombra de una montaña. La silenciosa grandeza de Eva, por otro lado, permaneció. Ella cambió todo, no con órdenes o discursos, sino con la calma de sus manos y la claridad de su mente, demostrando de una vez por todas que el mayor poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien sabe exactamente qué hacer cuando el silencio se convierte en la única opción. Eva venció lo imposible. ¿Y tú? Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perder más relatos de personas que desafían el caos con calma y competencia.